Buenos días, queridos niños de la primaria y líderes del barrio Simón Bolívar. Les habla su maestra Miriam y hoy vamos a hablar de un tema muy importante del libro de Mormón. Pero antes vamos a escuchar una canción que a ustedes les encanta. ¿Listo? El primer profeta que hubo fue Adán, el jardín de Edén fue su primer hogar. Al Señor seguía y obediente fue, somos descendientes de este hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno, buen profeta mandado a decir que se arrepintieran o iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Ahora sí vamos a hablar de nuestro profeta Samuel en la manita. Nuestra clase de hoy se llama Buenas nuevas de gran gozo. Bueno, Samuel en la manita y unas clases anteriores que dieron las maestras y yo también de otras clases, y se compone de 16 capítulos. Hoy estamos estudiando desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Así que hoy va a ser una parte bien importante. Entonces, vamos a hablar quién era Samuel en la manita. Vamos a conocerlo. Samuel en la manita llegó a predicar a los nefitas, porque los nefitas, como habían progresado, como les estaba yendo bien, se estaban portando súper mal. Y él llegó a predicarles otra vez nuevamente el arrepentimiento. Pero, ¿qué hicieron los nefitas? Los nefitas lo que hicieron fue que le tiraron flechas, le hicieron daño para que él se fuera. Él se fue, pero al transcurso del camino, el espíritu hizo que Samuel en la manita se devolviera nuevamente. Como no lo querían escuchar, él llegó y se subió a una torre. Vamos a ver dónde se subió Samuel en la manita para que lo escucharan. Acá, Samuel en la manita subió a una torre, más o menos como, bueno, una torre muy alta. Y entonces desde allá empezó a predicarles el evangelio. Allá empezó a hablarles sobre Jesucristo, que Jesucristo iba a venir. Y empezó a decirles muchas verdades. Para Samuel en la manita no era fácil cumplir aquello que le habían mandado, porque nosotros a veces nos mandan a hacer cosas fáciles y como son fáciles las hacemos, pero las cosas difíciles se nos hacen pues difícil de hacerlas. Para Samuel en la manita era algo difícil que tuvo que hacer. Sin embargo, él fue y predicó, y muchas personas desde esa torre donde él estaba predicando, él lo escucharon. Y Nefi, uno de los hijos de Lamán, él lo escuchó. Y todos los que lo quisieron escuchar se arrepintieron y volvieron al arrepentimiento, pero muchas personas no. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido cosas difíciles? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en este tiempo, ¿qué nos ha pedido? Que nos quedemos en casa. ¿Será que eso es difícil o será que es fácil? Para unos es bien quedarse en casa, para otros es difícil porque no puede ir a trabajar, para otros, o sea,
No sé, pero para cada uno de ustedes sabrán si es difícil o es fácil quedarse en casa como lo que estamos pasando ahora. Pero también, ¿qué pasa ahora si nos quedamos en casa? Si nos quedamos en casa podemos recibir bendiciones en salud. Bueno, vamos a leer algo sobre el profeta que nos dice Elamán, capítulo 13 del 2 al 5. Capítulo 13, 2 y 5. Dice: y aconteció que en el año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Zarahemla y empezó a predicar al pueblo y corrió pueblo de Zarahemla y empezó a predicar. Y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo y lo echaron y se hallaban a punto de regresar a su propia tierra. Mas he aquí vino a él la voz del Señor que volviera otra vez a profetizar al pueblo todas las cosas que vinieran al corazón. Y aconteció que no permitieron que él entrase a la ciudad, por tanto fue y subió a la muralla. Lo que le estaba diciendo ahorita, que como no lo dejaron predicar, él se fue a la muralla. Vemos que cuando nosotros se nos mandan cosas difíciles, si no las podemos hacer, de alguna forma las podemos hacer. Simplemente se mandó que se arrepintieran. Bueno, aquellos que quisieron recibir la palabra de Samuel, pues fueron bautizados. Y fue y predicó el evangelio a ese pueblo y muchos fueron bautizados. Hay un elder, el elder Scott nos dice qué significa el arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento es un amigo querido y preciado. Así que por lo tanto debemos arrepentirnos y ser fiel a Dios en todo momento. Elamán tiene 16 capítulos, por lo tanto, hoy estamos terminando los últimos capítulos de Elamán donde Samuel el lamanita va y predica el arrepentimiento, le predica al pueblo que Jesucristo, cuando Jesucristo va a venir, sobre la profecía sobre Samuel el lamanita. Dice: Samuel el lamanita profetiza la destrucción de los nefitas, a menos que se arrepientan. Ellos y sus riquezas serán maldecidos y rechazan y lo apedrean. De todas maneras, Él hace su parte. Cuando Dios nos manda a hacer nuestra parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Siempre Dios nos va a proteger si hacemos las cosas a la manera del Señor. Vamos a ver un video sobre Samuel el lamanita para terminar. Y yo sé que cada uno de nosotros, si hacemos las cosas a la manera del Señor, podemos alcanzar muchas cosas en esta tierra, especialmente la salvación. Esta es la iglesia verdadera. Sé que el profeta actual también nos guía. Profeta Él es nuestro profeta actual y Él nos guía en estos momentos. Por lo tanto, cada uno de nosotros seguimos sus preceptos. Sé que esta es la iglesia verdadera y dejo mi clase sin antes decirles que vean el video y que lo analicen. En el nombre de Jesucristo, amén. Capítulo 40. Samuel el lamanita profetiza en cuanto a Jesucristo. Los lamanitas obedecieron los mandamientos de Dios y llegaron a ser más justos que los nefitas. Samuel, un profeta lamanita, fue a Zarahemla a predicar a los nefitas inicuos. Les dijo que se arrepintieran. Los nefitas echaron a Samuel de la ciudad y él se puso en camino a su propia tierra. Pero el Señor le dijo a Samuel que regresara a Zarahemla y dijera a la gente las cosas que el Señor pusiera en su corazón. Los nefitas no le permitieron a Samuel entrar en la ciudad, de manera que él subió a la muralla y predicó desde allí.
Él profetizó que en 400 años los nefitas serían destruidos a menos que se arrepintieran y tuvieran fe en Jesucristo. Samuel dijo a los nefitas que Jesucristo nacería en 5 años más y que salvaría a todos los que creyeran en él. Samuel les habló en cuanto a las señales del nacimiento de Jesús, que aparecería una estrella nueva y que durante la noche, antes de que naciera Jesús, no habría oscuridad. Luego Samuel les habló de las señales de la muerte de Jesús, que habría 3 días de absoluta oscuridad, que el sol, la luna y las estrellas no brillarían. Habría además truenos, relámpagos y terremotos. Se derrumbarían montañas y muchas ciudades serían destruidas. Algunos nefitas creyeron las palabras de Samuel y se arrepintieron de sus pecados. Fueron a buscar a Nefi, un nefita justo, para que los bautizara. El resto de los nefitas no creyó las palabras de Samuel. Le arrojaron piedras y le lanzaron flechas, pero el Señor lo protegió y ninguna de las piedras ni de las flechas lo hirió. Cuando vieron que no podían herirlo, muchos más creyeron y fueron a ver a Nefi para que los bautizara. Nefi también enseñó a la gente en cuanto a Jesús. Deseaba que creyeran en Jesús, que se arrepintieran y que se bautizaran. Sin embargo, la mayoría de los nefitas no creyeron en las palabras de Samuel y trataron de capturarlo. Samuel saltó de la muralla y huyó a su propio país. Samuel empezó a predicar entre los lamanitas. Nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas.